El año es 44 antes de Cristo. En un instante, Cleopatra pasó de ser la amante del hombre más poderoso del mundo a ser una fugitiva vulnerable. Julio César estaba muerto. Su protector se había ido. Regresó a Alejandría con el pequeño Cesarión, el hijo de César, en brazos. Debía reconstruir su poder rápidamente, pero la muerte de César desató una guerra civil gigantesca en Roma, donde 3 líderes se disputaban el control. Uno de ellos, un general legendario, carismático y feroz, la esperaba, Marco Antonio. ¿Cómo logró Cleopatra, una viuda joven, seducir al segundo hombre más poderoso de Roma, y con qué objetivo? Cleopatra regresa a un Egipto inestable. La muerte de César la dejó sola y obligada a tomar decisiones duras. Su hermano y corregente, Ptolomeo XIV, un niño, debía ser eliminado. No podía haber dudas sobre quién gobernaba Egipto, especialmente con Cesarión necesitando protección. Cleopatra actúa con la crueldad necesaria para la supervivencia de su dinastía. Ptolomeo XIV muere y Cesarión es nombrado nuevo corregente. Cleopatra se convierte en la única faraona de pleno derecho, con su hijo, el heredero de César, a su lado. El mensaje para Roma es claro. Egipto no es un títere. En Roma, el poder se reparte entre 3 hombres, Lépido, Octavio y Marco Antonio. Este segundo triunvirato jura vengar la muerte de César. Tras derrotar a los asesinos, Marco Antonio, carismático y experimentado, recibe el control del este, incluyendo Egipto. Antonio necesita dinero para sus tropas y para enfrentarse a Octavio en Roma. Egipto se convierte en el granero del mundo y su reserva de oro. Marco Antonio convoca a Cleopatra a una reunión en Tarso, en el año 41 a.C. La reina es vista como una aliada potencial o una fuente de financiación. Cleopatra sabe que esta reunión es la más importante de su vida. Marco Antonio espera a una súbdita, no a una reina. Cleopatra llega en una barcaza espectacular, con velas púrpuras, remos de plata y un lujo deslumbrante que parece digno de una diosa. Vestida como Afrodita, rodeada de música, incienso y sirvientes en disfraces, cautiva a Marco Antonio. La reina no busca seducción física, demuestra que Egipto es un reino legendario y que ella es su corazón. La reunión no es un festejo, sino una negociación. Marco Antonio, guerrero imponente, se sorprende con la inteligencia de Cleopatra. Ella habla de estrategia militar, política de grano y amenazas a Roma. Le recuerda que su hijo es heredero de César. Antonio comprende que no está frente a una súbdita exótica, sino ante una igual. Necesita Egipto y Cleopatra necesita la protección de Antonio contra Octavio. La alianza se sella. Marco Antonio se enamora de Cleopatra y de la idea de Oriente que ella representa: lujo, poder absoluto y libertad frente a las reglas de Roma. Permanece un año en Alejandría con ella, ignorando sus deberes en Roma. Cleopatra da a luz a gemelos de Antonio, consolidando su alianza. Ahora posee la fuerza militar de Roma y Antonio accede a la riqueza egipcia, pero la felicidad es peligrosa. Octavio, su rival en Roma, empieza a difundir propaganda que retrata a Antonio como un esclavo del hechizo de la bruja Cleopatra. La reina ha asegurado su reino, pero ha encendido la chispa de la última gran guerra de la antigüedad. Marco Antonio había pasado de ser un héroe de guerra romano a un esclavo de la reina de Egipto, según sus enemigos en Roma. La relación de Cleopatra con Antonio era fuerte y producía herederos, pero era venenosa para su imagen pública en Occidente. El rival de Antonio, el joven y ambicioso Octavio, utilizaba esta relación como un arma de propaganda brutal. Pintaba a Cleopatra como una hechicera extranjera que robaba a Roma y corrompía a su gran general. El conflicto final ya no era territorial, sino de palabras y percepción.
cómo logró Octavio convertir a la reina más inteligente del mundo en una villana y usar esa mentira para justificar la guerra que acabaría con Egipto. Marco Antonio es llamado de vuelta a Roma. El segundo triunvirato está al borde del colapso. Necesita asegurar su posición y evitar la guerra civil con Octavio. Aunque ama a Cleopatra, debe casarse con la hermana de Octavio, Octavia, como gesto político para intentar mantener la paz. Cleopatra comprende la estrategia, pero siente la traición. Este matrimonio temporal se convertirá en munición política para Octavio en el futuro. Mientras Antonio está lejos, Octavio se consolida en Roma. Frío y calculador, maestro de la propaganda, comienza a difundir historias que retratan a Cleopatra como amenaza para la República. Rumores falsos advierten que quiere trasladar la capital a Alejandría y que Cesarión sería el único César. Los romanos temen que la riqueza de Oriente corrompa sus tradiciones. Años después, Antonio regresa con Cleopatra y organiza la ceremonia conocida como las donaciones de Alejandría. Antonio y Cleopatra, vestidos como dioses griegos, se sientan en tronos de oro y Antonio declara a Cleopatra reina de reyes, repartiendo territorios orientales entre sus hijos, incluyendo a Cesarión. Este acto se convierte en una declaración de guerra abierta hacia Octavio. Octavio logra un golpe maestro de propaganda. Afirma tener el testamento secreto de Antonio, donde éste pide ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra. Octavio muestra el documento al Senado y al pueblo, acusando a Antonio de abandonar su identidad romana y convertirse en esclavo de una reina extranjera. La guerra final de la República Romana comienza oficialmente, con Cleopatra como enemiga. Es el año 31 a.C. Las flotas de Antonio y Cleopatra se enfrentan a las de Octavio en el mar Jónico, cerca de Accio. Cleopatra comanda su propia flota, pero en un momento inexplicable ordena a sus barcos romper la formación y huir hacia Egipto. Marco Antonio, devastado, la sigue. Este abandono sella el destino de su amor, su ejército y su reino.